esto. Buenas noches, bienvenidas a la sesión de hoy de Solo tu Perro, grupo de estudio, 14 de julio de 2025. Aquí mano a mano entre Argentina y Chile, típico de los lunes por la noche, para comentar este segundo día de comentarios sobre este artículo de comportamiento lateralizado en perros durante las anticipaciones positivas. Ya Nati nos ha revelado que no ha leído. ¿Era necesario buchonearla en la grabación? No, porque aquí la tenemos presente y lo que quiero son preguntas a propósito de las cosas que vayamos comentando. Más que preguntas, tal vez también Ahí apareció Paulita. opiniones, experiencias, ¿no? Bienvenida, Paula. No sé si ustedes otras, Tere y tú y Paula, si Yo sí lo leí. leer. No, yo estoy re en deuda, perdón. Estás re en deuda. Bueno. Entonces aquí haremos un mano a mano de conversación inicial tal vez con Tere y luego ya podemos abrir la conversa no solo al artículo, sino a tema lateral o tema alrededor de este estudio. Tere, a ti la palabra. Bueno, me pareció muy interesante el artículo pensando en esto de que hubiera una lateralización en las emociones. Y vos sabés que a mí los artículos de recopilación bibliográfica me gustan, vos lo sabés. Hay una parte que es la que no me iba a poner a mirar y no la encontré mucho, que era el tema de la hipótesis del hemisferio derecho, en que todas las emociones estuvieran involucrado el hemisferio derecho. Sí le di más bolilla en la lectura y le presté más atención al tema de la valencia y de la aproximación o alejamiento. Eso sí le di más bolilla. Y ahí sí lo entendí. Pero, espera que estoy bajando con el artículo medio así nomás, ¿no? Hay un tema que vi que también estaba hoy en el grupo dando vueltas, que el tema visual, yo no sé si, porque hablaban de estímulos positivos que los hacían mirarlos como una anticipación visual de ese estímulo positivo, y después venía premio en una de las formas, había un premio a los 2 segundos. Y ahí sí veían que había más presencia de la lateralización en cuanto a la mirada, que el perro miraba más con el ojo derecho, por lo que influía más el hemisferio izquierdo. Me puse a buscar de Kusan en perros 75% de las fibras. Me puse a buscarlo después de lo que salió en el chat. Entonces sí, obviamente hay un mayor predominio de ese lado izquierdo. Y lo otro que hablaban, que no era tan claro, que no pudieron darle tanta precisión al tema del cuerpo, al tema del movimiento de la cola. Y eso como que me quedó con lo que veníamos viendo en los anteriores, que sí la cola era mucho más marcada en los estudios, en este terminan diciendo que no les fue tan estable, ¿no? El movimiento de la cola. Hice un mini resumen paseando. Que el juguete, que en la comida el estado emocional generalmente sí estaba más marcado hacia una emoción positiva, hacia una emoción de valencia positiva, como decían, pero en el juguete no. Y que eso también podía deberse a historia, contexto, a un montón de cosas, que la comida como mucho más limpia. En cambio, el juguete había que tener en cuenta muchos más aspectos del perro y que por eso tampoco les había quedado claro el resultado. Sí.
¿Hice un resumen coherente de la situación? Sí, así En es. algún lado hablaba de esto de la... Me pareció interesante, claro, que como que en los estímulos positivos, esto de buscar adentro del artículo me hace un mareo. Eh, claro, que a nivel individual no era tan, es mucho más limitada la utilidad de este tema de la lateralización, pero por ahí sí pensándolo a nivel global. Y que cuando los estímulos eran de alejamiento, que eran estímulos alarmantes, sí era mucho más consistente la dominancia del hemisferio derecho, Sí. que en el La- la- era mucho más directo. En los otros requería más información. Esto que hablábamos de que falta contexto, de que falta historial del perro, de que faltan un montón de cosas. sí. Sí, una de las ideas que a mí me llamaron la atención, una es esa última que acabas de decir, que así como los demás estudios eh, eh, hacían el ejercicio no teniendo en cuenta necesariamente si era un estímulo o solo estímulos de valencia positiva o de llamado acercamiento o de interés, sino también adversativos. En cambio, definitivamente se propuso hacerlo solo con estímulos de acercamiento. Acercamiento, llámale como quieras, no de valencia Sí, positiva o de hemisferio izquierdo. Y es ahí donde no les cuadró, digamos, los resultados de los anteriores, ¿no? Eh, en la porque lo conversación que del sábado consideramos positivo nosotros por ahí no era positivo para el perro porque no le conocíamos la historia. por ejemplo, y otra posible explicación puede ser esa idea que salió el sábado pasado en el comentario cuando estuvimos conversando, que tiene que ver con un estudio reciente en el ámbito humano, donde se habla de hemisferios por emociones, emocionalidades, ya no se le llama positiva o negativa, sino más primarias y más secundarias o de segunda generación, digamos. Entonces, donde los, los estímulos más primarios, más pegados a la supervivencia, tienen que ver con huir del miedo, o sea, huir de los peligros, ¿no? Entonces serían miedo, agresividad, etcétera, La ¿no? supervivencia en estado puro. En estado puro, aunque ahora que hablo pienso que también supervivencia es comida. Y quizá por eso comida y adversativos es más claro que Son todo lo claros demás. los lugares, Claro, claro. porque tendría que ver más con lo más innato, digamos, al individuo en todos los vivientes, ¿no? Que es primero tenemos que vivir y luego, primero sobrevivir y luego Y después vemos qué hacemos. ya vemos cómo nos gusta entretenernos, ¿verdad? Este, o sea que ahí el nuevo elemento de emocionalidad primaria, secundaria o de primer grado y de segundo grado, grados más complejos de emocionalidades que estuvieran más gobernados por la razón y por tanto por el hemisferio izquierdo, por lo cognitivo, donde hay posibilidad de pensar. Y no así supervivencia, que estaría gobernado por el hemisferio derecho, que es sálvense quien pueda, ¿no? Atacar o sobre todo huir o atacar, ¿no? Eso es una cosa. Y la otra cosa que me llamó la atención, y no la hemos comentado, por lo menos no recuerdo haberla comentado, es que eh, también se hace a ver si lo tengo acá, una entrada a la necesidad de comparar los patrones de lateralización en diferentes componentes de la emoción, utilizando esta teoría del proceso cognitivo,
del proceso de componentes, donde se habla que la emoción, en realidad la emoción, cuando hablamos de emociones estamos hablando de un proceso, ¿no? Y un proceso que está aquí definido como con 4 partes, ¿no? Una que sería la función sensorial, es decir, lo que se percibe. Sí. Esto está muy bien explicado en el manual del Impulso Cisne Negro, cuando ellos hablan de las emociones, ¿no? O sea, los canales perceptivos, los 6, 7 sentidos que tenemos, ¿no? Que perciben lo que viene desde afuera, y luego cómo eso provoca una excitación que está unida a una tendencia conductual, llaman aquí, que podríamos llamar impulso prevalente, y eso desencadena en una señal comunicativa, llámese mover la cola, las orejas o lo que fuere, ¿no? O colocarse lateralmente de algún lado. Entonces, nosotros estamos viendo solo el final sin tener en cuenta la parte anterior del proceso, que tiene que ver con cómo entra el estímulo y cuál es la excitabilidad que ese individuo tiene y qué impulsos, En un desde momento qué habla de impulsos la está recibiendo. excitabilidad de cada individuo. Acá tenemos al mega excitable. O sea que si ya decíamos que era complejo, más complejo. Es que lo estaríamos simplificando demasiado. A mí lo que me gustó de este fue justamente que incluyan el contexto. Porque por ahí volvamos a este cuento de este tipo que hoy se peleó porque se cayó arriba de uno. Y me dice, bueno, perro malcriado, perro esto. Podés decir 1000 cosas de un perro en una situación de irritabilidad inmediata. Y yo les digo, es un perro criado a mamadera desde los 7 días, que la madre no lo quiso, a los 3 días lo operaron de la cola. Y ya ese perro lo paraste en otro lugar emocional. Ya al tener un contexto, ya todo te cambia en el análisis. Y también es lógica que la respuesta sea diferente. Entonces, a mí que en este incluyan decir, che pucha, nos comimos el contexto y es necesario incluir el contexto en las evaluaciones, aunque no sé cómo lo harán por las miles de variables que existen, no hay forma, pero me parece que le da una objetividad mayor todavía, o una profundidad mayor, no sé si es objetividad la palabra. Eso me encantó. Sí, como dices tú, no simplifica. No. Para que nadie crea que porque mi perro colió a la derecha está contento. Listo, la cola se movió para allá, ya está. Pará, ¿en qué situación? ¿Qué pasaba? ¿De dónde venía? ¿Qué había pasado antes? ¿Qué relación tiene con esa pelota? Cada vez que juega con esa pelota, ¿cómo es? ¿Queda pasado de vueltas? ¿La pasa mal? O sea, todo eso nos está faltando. Sí me gustó cuando es comida es bien básico, es bien obvio, y cuando es aversivo es bien obvio. Sí. No sé, Sí. es muy bueno. Es muy bueno que esté objetivizado, no sé cómo se dice. Sí, que una vez más tengamos ciertos datos, no excesivos, pero unos datos más para no concluir. Para poder no concluir. Es que por ahí volvemos yo creo que esto sigue dándole, yo siempre termino en el mismo lugar, ¿no? Pero que esto le da muchísima validez a los vínculos.
a la importancia del vínculo, a la importancia del entorno, a la importancia de todo. Entonces que cuando uno va a trabajar con esos perros, no mire el perro como una cosa aséptica, que vino, llegó el auto y te dieron el auto para arreglarlo, o levantaste y viste un motor. O sea, necesitas que esté el tutor, necesitas que el tutor te hable, necesitas que el tutor tenga datos, necesitas poder preguntar. No sé, a mí me ha pasado 20 veces, no abrí la puerta y el perro está, no te va a hacer nada y andá y atendelo. No, pará. Y toda la otra parte, todo esto que te rellena lo que no sabemos, Ujú. eh, Sí. Dice aquí Nati, no sé si quieres abrir tu micrófono, si no te leo. Sí, no, que la no generalización de todo, si bien es todo información y todo puede ser útil, no todo es aplicable a todo, y esto del contexto de toda la historia y más, yo lo comparo siempre con las personas. Bien que mal nosotros podemos llegar a narrar, algunas cosas se nos pueden perder por ciertos mecanismos psíquicos de represión y demás, pero poder armar una historia a un perro, que por ahí le preguntas a los tutores, ¿y cómo fue? Y no sé, porque a mí me lo dieron a tanto tiempo, entonces es como re difícil, entonces no todo va para todo, como y ser cauteloso en eso, o sea, no, mueve la escuela a la izquierda es esto, no. y hay Pero una bueno, parte ahí que diría habla, Paula diría, pero esos datos objetivos nos informan un Dirías, montón de sí, cosas que es dirías si verdad. encontrara el botón para levantar la mano. Estoy con el teléfono hace media hora, metida en una... Perdón, ¿Dónde habla está el mujer, botón para levantar la mano? que son necesarios estos estudios. Hable, hable. Vamos, Pau. No, lo que yo diría es, ¿cuántos minutos de observación se han perdido fijándose si la cola iba más para un lado que para el otro, descontextualizándolo hasta del momento en el que está el perro moviendo la cola para un lado o para el otro? Porque ves videos donde el perro está doblado, con lo cual, por una simple cuestión de su musculatura, no la va a poder mover igual que siempre. y bueno, Lo acá en mismo, el estudio dice eso, claro, si lo tiene mismo ni artrosis, hablar. si tiene las glándulas anales impactadas, si tiene, que ahí Y ya si te la tiene va a una mover pata más distinto. levantada que la otra porque el piso está inclinado. Así que nada, no leí el estudio, pero un alivio, la verdad. Un alivio que nada, que estén entrándole más a la complejidad y menos a la simpleza de levantó la pata derecha, levantó la pata izquierda, movió la cola, no movió la cola, porque eso sí sirve, sí vale, pero no es solo eso, no es tan simple. Ojalá fuera tan simple, pero no es tan simple. No, eso te da un check más en tu lista, pero no te cierra nada. Si no, resolveríamos todo en 2 días Claro, exactamente. y no tendría un energúmeno de 11 años que si en este momento lo levanto para mostrarlo, gruñe. Eso, nada, ahora diría Paula, está buenísimo también que alguien lo estudie para que podamos salir de, me parece, ir a todos los perros en tal momento o de tal manera. O estos perros en este momento de esta manera, porque acuérdate que también son estudios de 40 perros, ¿no? Sí, sí. Igualmente te digo que la mayoría de los estudios que usamos para personas también eh, tienen números chicos y recién hace pocos años se empezaron a pedir, por ejemplo, para medicamentos mayores números en mayores circunstancias, Mm. pero nada, es eso, es la complejidad y es el no abrazarse a las nuevas ideas como si fueran salvavidas. Bien, Sí. sí. A ver, pero hay una parte eh, a mí la parte que sí le daba más, como más importancia en el estudio este, y que sí es más atávica, por decirlo de una forma, es la parte del ojo, que en eso sí estaba
si miraba primero de un lado o si miraba primero del otro. Porque ahí El, solo porque vos no estabas el sábado y para Ah, vos venís doble, pará. Claro. Y nunca leí el estudio, lo cual me hace mucho peor. A ver, para opinar de algo tenés que leerlo. Pero ya Yo tuviste diría que dos. sí. Agua. Y agua. Pero una cosa que sí iba a decir, eso lo dije, lo aclaro, lo aprovecho y aclaro. Lo dije porque los perros y los ojos son un mundo muy rico porque vos tenés un bulldog francés y tenés un borzoi. El borzoi Salí a no buscar, ve, sí, el de la borzoi, pregunta viste que esa, no ¿eh? ve, el borzoi, hay borzois que directamente no tienen casi, no Cuanto, ven casi con los dos ojos. cuanto No más a tienen. los costados estén los ojos, Sí, mayor punto ciego tienen enfrente, ¿no? sí, sí. O sea, recién la vista, por ejemplo, un caballo, por hacerlo más fácil, tiene 70 centímetros de punto ciego, hasta que vuelve, o sea, a ver. Y el caballo los tiene bastante acá. El borzoi, como decís vos, que lo tiene más, parece una gallina. Bueno, estuve mirando estudios por lo que salió hoy en el chat. No se encontró que hubiera mayor o menor decusación de fibras del nervio óptico. Lo que sí se encontró es que hay una diferencia en la posición del quiasma óptico, pero no le encontraron utilidad al cuento tampoco. Porque promedio el perro cruza 75% de las fibras. Listo. Entonces sí o sí va a mirar más con un lado, mirar más con el otro. Como digo, Ok, en un perro de cara chata ni te vas a dar cuenta, y por ahí en un borzoi sí te vas a dar cuenta, porque el tipo va a tener que hacer así. ok, eso mismo. Ok. Em, Me eh, dejaste con la intriga y me fui a buscarlo. o sea que sí, ya. Lateraliza el 70, dijiste. 75 El aproximadamente, más 30, o menos 75% lateraliza. el 25 no. Ya. Cruza, no lateraliza. O sea, en realidad son, Cruza la lateralización. claro, y la prueba esa es muy divertida hacerla, es una pavada, se hace con una linterna. Vos tapás un ojo, iluminas un ojo, ¿no? Y el otro lo tenés tapado. Cuando vos abrís, va a haber cambio en la pupila por el efecto de la linterna en este. Cuanto mayor cantidad de fibras se crucen, mayor efecto vas a tener en el ojo contrario, porque se cruzan las sensitivas y no las motoras. Okay. Entonces yo influyo en la sensibilidad, pero no en lo motor. Lo motor se maneja igual. Entonces como que si pará, flaco, si te iluminé este, ¿por qué reaccionaste con este? ¿Por qué me achicaste la pupila acá? Si te iluminé este. Porque lo motor está derecho y lo sensitivo está cruzado. Esas pavadas que uno se acuerda. Interesantes los ojos, por donde se los mires. ¿Eh? Pero bueno, ese era que en el ojo sí habían visto que ahí sí había una anticipación positiva, como era que decía algo así. Negro, el señor Cascarrabias. ¿Qué más? O sea, a ver, ustedes estuvieron además el sábado. A mí lo que me quedó fue eso, que lo negativo era bien claro, que lo positivo dependía del estímulo, de la historia, que positivo sí comida, esa no se discutía, que la lateralización de la cola no era tan válida, dependía de un montón de cosas, y que la de la mirada sí era mucho más confiable. Te resumí no sé cuántas páginas de artículo
en las frases. Gracias, Tere, gracias. No hacía falta leerlo, Pauli. Y ahora vayan, Había que conectarse. vayan a leerlo. No, en serio lo agradezco. No, yo generalmente leo, pero esta vez, nada, fallé mal. A veces no se puede. ¿Y qué más vieron el sábado? Que eran Tenemos más. que, más que vemos el sábado, tenemos que discutir sobre qué vamos a ver el próximo. Ah, pero pará, ¿qué más vieron el sábado pasado? No, yo no quiero volver al sábado pasado, quiero que poner un ¿Por qué? punto. Si por ahí descubrieron algo que no hablamos recién. Bueno, vayan a ver el programa, está grabadito. No, Bueno, después lo vemos. no me venga a repetir temáticas aquí, hablamos Estás de... Manduti. ¿Ah? Estás Manduti. Estoy Te lo voy a mandamasa. mandar a Fermina, Gruñet. Ahí no puedes caer. Hay otro perro. No, me preocupa porque quiero contar con ustedes para la decisión de la temática siguiente, si es que no quieren comentar más cosas sobre lo visto en ahora. O si quieren darle una miradita. Yo no le vi mucho más que eso, por eso vos que lo viste y ya venís de hablarlo. No, Paula, yo que también lo ya habló, llevo hora y media hablando de esta cuestión. Ya no quiero hablar más. pero se nos está escapando algo que para Nati, para mí, para Paula, que ya estuvo. No, pero yo Sea. estuve, pero cualquier cosa que me quieran contar del artículo es como buenísimo porque no lo leí. Claro. Así que pueden opinar un montón de cosas que yo me están como desasnando porque no lo leí. Sigo sin leerlo. ¿Vieron algo de esto o entendiste algo de qué quería decir lo de la hipótesis del hemisferio derecho? Sí, Que todos los... son 3 líneas de trabajo donde ahora cada vez, bueno, van discutiéndose unas y otras y no es que se contradigan, es que se ven desde ángulos diferentes, pero inicialmente lo que se empezó a decir, y esto sobre todo yo lo había escuchado ya para los humanos cuando se hacía análisis de, no sé, para que te contratara en una empresa, ¿no? O sea, este tipo de tests donde se veía qué parte de tu cerebro es más ágil para responder a cierto tipo de estímulos externos, ¿no? Entonces se decía y se dice que el hemisferio izquierdo es más cognitivo y el hemisferio derecho es más emocional. Así, rough, plain, así, simple, ¿no? Cosa que luego hemos visto que es más complejo que eso, pero esa es la primera hipótesis, ¿no? La hipótesis de que un hemisferio se encarga de lo emocional y la otra de lo cognitivo. Luego, la segunda hipótesis, que fue la que fundamentaba los artículos iniciales que empezamos a trabajar aquí hace 2 semanas, era, y lo mencionamos en las conversaciones, era la hipótesis de la aproximación-evitación. Eran esos dos conceptos que se manejaban, ¿no? Un perro que se quiere aproximar o un perro que quiere evitar. No se hablaba de positivo o negativo, por aquello de que positivo o negativo con respecto a qué, etcétera. Claro. Aproximación, evitación. Y luego la hipótesis de la valencia, que ya la manejaban Siniscalchi et al. En el artículo del 2007, cuando hablaban de, llamémosle así, valencia positiva, valencia negativa, ¿no? Es decir, tengo temor, me quiero alejar, o quiero atacar, no me interesas, o me interesas, puedo pensar, entonces voy a ir a conocer, ¿no? Esos son los tres hipótesis que trabajan en este artículo, que es del 2014. No hacen referencia, estoy tratando de ver ahora, lo confirma un momentito, al artículo del 2021, que eso es del 2024, lo tengo aquí abierto, de Elliot Ross, pero que está hecho sobre perros, que es el que habla de hemisferios con respecto a emociones de primer orden o de segundo orden. Emociones más
relacionadas con la supervivencia, sobre todo las de temor, las de defensa, con emociones, y estoy haciéndolo al revés, porque sería así, con la izquierda, emociones relacionadas con el ámbito social, el entorno social, que yo concluimos en la sesión pasada que podía ser más referido a la comunicación. Yo quiero comunicarte a ti algo. Es hacia el otro, no hacia sí mismo. Sí, no autorreferenciado, sino social, en el lenguaje, en la terminología esa de distinción, ¿no? Perfecto. Pero tiene lógica. Yo creo que, no sé si yo tengo una tendencia a ser medio holística y quiero verlo todo junto, que está separado, pero a mí me hace cierto sentido, incluso las tres hipótesis juntas, o sea, no lo veo, porque entiendo que lo cognitivo implica una capacidad de reflexión. Por tanto, no está tan unido a esas reacciones que el sistema nervioso tiene, incluso antes de que lleguen los estímulos al cerebro. Me lo corregirás tú, Sí. ¿no? Pero sí. ya el acto reflejo se llama. Exactamente. Que no es solo el del músculo que se levanta, sino que si hay una bomba, yo salto y corro antes de que yo piense hay una bomba, ¿verdad? Entonces creo que sí hay una cierto valor en la hipótesis de cognitivo-emocional, por decirla más simple, ¿no? Es que también yo creo que volvemos, que es un poco la simplificación que por ahí habla Pau, nos olvidamos muchas veces en todos estos estudios y en cuando todos nosotros hablamos, que no estamos hablando de un individuo primitivo y que estamos hablando de un individuo que está con nosotros hace 30.000 o 15.000 años, depende de quién lo diga, que entonces no tenés solo la emoción primitiva. Esa emoción primitiva se perdió hace 15.000 años. ¿Puedo decir una cosa acá? Dale. Me parece que el marco teórico que están manejando en cuanto a lo que se suele manejar en estudios, porque son los que se suelen manejar en estudios, tienen que ver con la psicología, no es, yo lo entendería de una manera distinta. Dale. Emociones primarias son 6 o 7, y emociones secundarias son o bien la conjunción de ellas o la evolución de esas. O sea, si vos estás asustado es una emoción primaria, pero si vos, estás ansioso, no es una emoción primaria, es una emoción secundaria. ¿Se Pues ya entiende? Son hubo, sí, definiciones de qué perfecto. va a dar. Y tiene que ver, sí, con, digamos, las partes del cerebro involucradas, que son las mismas que tenemos nosotros en el perro, así que no es que el perro necesite haber evolucionado más o menos, estaban desde antes porque están en la parte primitiva del cerebro, y es que va encendiendo cada emoción neurológicamente hablando. ¿Se entiende? Sí. Nada, si buscan así en cualquier buscador, pongan emociones primarias / secundarias y te va a explicar eso, te va a explicar qué Buenísimo. pretende. Y cuando habla de más cognitivas, es si participó o no, la corteza, bla, 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 bla. Buenísimo. Ahí es donde se unirían a las memorias y bla, 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 bla. Genial. Sí, yo me había quedado con como siempre hablan siguen hablando del lobo, de ese flaco, no jodan. Sí, Entonces, yo creo que también esa discusión, lo mismo el sábado yo iba, no me acuerdo por qué, que había dicho, bueno, no me acuerdo ni quién lo había dicho. Estoy re bien de la memoria, 2 segundos más y me tengo que fijar el documento y ver cómo me llamo. También estaban hablando del error. El error de Descartes es la humanidad durante una época del conocimiento, que fue Descartes, pensaba
no solo que los animales y los humanos, lo que planteaba era el cerebro y el cuerpo son dos cosas separadas. Entonces, todo lo que es neurología, hay un libro muy básico de neurología que es muy viejito, que se llama El error de Descartes, por eso lo nombré, que es de Damasio, que es el que empezó a explicar cómo funciona el cerebro. Y cuando empezó a decir cómo funciona el cerebro, les aclaro que para abrir y hacer cosas horrendas usaban ratones. Entonces, no es el perro o el humano, es, ¿se entiende? Todos somos más o menos parecidos, después buscan las diferencias. Así que en ese caso también no era los perros o las personas, era cómo veían la neurología, cómo veían al individuo. Y la verdad es que el humano siempre estudia al humano, aun cuando está estudiando perros o está estudiando ratas, lo hacen para estudiarse a sí mismo. Es así. Sí, están estudiando perros. Hoy espero que estén estudiando perros. Hoy. Es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Ver estas cosas y que sean de perros. Para No, perros. Para que lo obvia- sepan. obviamente, pero me refiero, a ver, había pasado una vez también hace mucho tiempo con un estudio sobre, no me acuerdo qué cosa era, dolor social, que los estudios que pasé yo eran sobre humanos y para mí aplican también a los perros, porque en eso somos iguales. Se entiende, las partes que tenemos somos iguales, pero somos iguales con las ratas también. Sí. Muy bien, muy bien. Interesante. Entonces se animan a que pensemos un poco en los artículos nuevos. Sí. ¿Cuáles son tus ideas? Las ideas que salieron, no las mías, las ideas que salieron en la sesión del sábado, se las leo ahora mismo. Surgió una idea general más sobre fisiología, dolor. Salió el tema de la predación, Está bueno. comunicación intencional en la mirada en los perros, ansiedad y una conjunción de fisiología más comunicación intencional en la mirada de los perros es estudiar los ojos entre las razas. ¿En qué sentido? ¿Cómo influye en la raza, la tipología de la cabeza con respecto a la mirada de los perros? Esto que decíamos, estaban ustedes comentando, ¿no? Que no es lo mismo braquicéfalo que un Dólico. dolicocéfalo. Exacto. Esos son algunos de los temas que salieron el jueves pasado. Se está publicando constantemente. A mí me llegan referencias muy, muy constantes, ¿no? Pero tenemos que buscar nosotros nuestros, Nuestro camino. claro, y nuestros intereses, ¿no? Y yo creo que ha sido interesante, a mí me ha parecido bonito porque soy muy cronológica, haber hecho este recorrido por la lateralización desde el 2003 hasta nuestros días, o sea, 20 años de estudios de lateralización. A mí me ha supuesto un aporte muy, muy valioso. Buenísimo. Entonces, no sé si Está podemos buenísimo ir viendo coger el camino. otra evolución de ese tipo, empezando atrás y venir hacia adelante. Carmen, ¿podés repetirlos, por Sí, favor? iba a pedir eso. Perdón. Fisiología unida a dolor, algo que tenga que ver, no sé, puede ser. Ya hicimos algunos intentos, no sé si recuerdan, hicimos algunas entraditas a este tema cuando hablamos de
los postoperatorios y la presencia del tutor. Cuando intentamos hablar un poquito de o sea, de problemas del eje, el eje con el estómago, con el intestino y el bienestar. Pero habría muchas cosas, supongo que. Lo que estoy pensando es cómo lo... Podemos hablar de alergias, podemos hablar de, no sé, los problemas habituales que encontramos. Supongo que Pero desde la somatización, ¿desde dónde están enfocados por ahí? Es lo que estoy pensando es cómo lo... cómo elegir. Lo que yo estaba por decir, perdón, no encuentro la mano. Si alguien me dice dónde está la mano cuando... Habla, sí. mujer. Aquí estamos poquitas, tú no hace falta que levantes, habla. Lo que Habla al puede micro. hacer es ir a alguno de esos artículos viejos, el que más nos haya gustado. Yo voto por alguno de Ventosela, por ejemplo, y buscar referencias y entre las referencias ver qué encontramos de copado y así de qué encontramos que te parezca atractivo. Y hacer Eh, otra vez un Claro, y así ir, claro, exactamente, ir, histórico. exactamente. A mí esas cosas me encantan. Generalmente los artículos nada, cuando ves que van citando, podés Sí, ir haciendo evoluciones. Igual, opino de metida, porque no hago trabajo y los lunes, hoy no, pero generalmente tengo cursos. Estás con cursos los lunes. Terminé uno y estoy esperando que empiece el otro, supongo que después de las vacaciones de invierno, no tiene fecha todavía. ¿de qué? Después de las vacaciones de invierno. No, ¿De ¿de qué qué? curso? Los de Vero Ventura, Ah, no, los de Vero Ven, una etóloga uruguaya. qué lindo. El No, último fue de bienestar y el anterior de etología. Yo, como verán, trato de estudiar alguna otra cosa que no sean los perros y siempre vuelvo a los perros porque siempre se vuelve al primer amor. Y al contrario de la gente que cree que porque ya lo estudió, o sea, yo ya hice un curso de etología, yo sigo metiendo cursos de lo mismo por exactamente esto de leer 4 artículos sobre algo, te abre mucho más la cabeza que leer un artículo y darle la razón como lo loco. Claro. Es Mira, aquí estoy viendo otro. aquí en el pasado, por lo menos del fichero de Sotero, que se acuerdan que fue el que dio origen a este grupo de estudio. Y es un fichero hecho por mí, o sea que tampoco se cree que es el último grito de la nada, es solo cosas que yo he ido recogiendo. Tengo, por ejemplo, uno de Miklosi del 2003, imagínate, 2003, 22 años, ¿no? Yo en esa época ya participaba en foros de perros, no digan así porque me siento una vieja mal. Bueno, pero es 2003, estamos en 2025. Entonces 2000. Justo hoy estamos como más todas del mismo... Espera, esta es de Miklosi y Topal, ¿no? O sea, dos grandes. Dice, una razón simple para una diferencia grande. Los lobos no miran de vuelta hacia el humano, los perros sí. ¿Se acuerdan? Aquel Sí. inicial artículo de la mirada, ¿no? Por ahí. Entonces podríamos coger, por ejemplo, otra vez ese hilo y traerlo hasta lo último que se ha publicado, que es relativamente reciente de este año. Ah, bueno. Ahí tenés un montón. Por ejemplo, en fisiología está el músculo, que igual que el órgano de Jacobson, hay muchos que suelen decir el humano no lo tiene, y el humano sí lo tiene, lo que pasa es que lo tiene atrofiado, chiquitito e inutilizado, pero lo tiene. Entonces, evolutivamente, es muy distinto decir no lo tiene que sí lo tiene. ¿Se entiende? A lo que voy. Y entre perros y lobos pasa eso. Dicen que los lobos no tienen el músculo que hace que se mueva la ceja, pero sí lo tienen. Lo que pasa es que lo tienen chiquitito e inutilizado. Evolutivamente
es muy importante la diferencia entre no lo tiene o no lo usó lo suficiente. Ujú. Y no sé si se acuerdan que una vez había dicho, no vi ningún estudio que lo diga, pero yo creo que una de las cosas, re de lanzada, porque nunca lo leí en ningún lado. Creo que una de las cosas que hizo que el perro lo necesite a ese músculo es que necesitó fijar mucho más la mirada en nuestra cara. Ujú. Y para poder hacer eso, tiene que haber, ¿se entiende? Ahí debe de haber. Haberlo hecho trabajar y por lo tanto desarrollarlo. Debe de haber pasado que los animales que lo tenían mejor desarrollado podían fijar un poco más selección, evolución. Así que Bien, entonces ahí tenemos un temita, ¿no? Ese temita de mirada que incluiría cuestiones de evolutivas, ¿no? Artículo 2003, dijimos, ¿no? Niclosi. DS Luego, también, si buscan, yo no recuerdo dónde, por eso tengo cosas viejas, pero en computadoras que no abrí nunca más y que no las puedo abrir porque no las voy ni siquiera a enchufar. Pero hay documentales viejos donde aparecían las investigadoras que trabajaban con Miklosi y los lobos que ellas intentaron criar. Porque ellos, para hacer estos estudios, lo que hacían era tratar de criar lobos cual perritos. ¿De Miklosi o de Belayev? no, Niclosi. Miklosi era, no, Pelayev, Belayev los La zorros. lleve son los Hice lío zorros. ahí. Me hice lío ahí. eso es lo No que, sabía que Miklosi había tratado de criar lobos. Eso no lo sí, sabía. trataron en documentales aparecían, inclusive me acuerdo, pues yo recuerdo mucho visualmente, me acuerdo de una imagen que era un lobito portando, o sea, haciendo cosas de lobo adentro de una casa, cerca de una mesa o arriba de una mesa. Eso está en un documental de la BBC, que yo creo que lo tengo, ¿Viste? que, Yo no sé. que también ahí está metido lo de Belayev. Está metido en ese documental que yo tengo, a ver Es si que es el que vos decís. en esa época Está no lo lo de los pago. lobos, está lo de Belayev y está lo de una border collie que se reconocía fotos, que reconocía en 2D imágenes y las iba a buscar y tenía como 200 juguetes, es una cosa así. En el Es mismo que, documental que era de la claro, BBC. ahí los últimos dos que nombraste son dos distintos. El que reconocía los 200 juguetes fue primero un alemán Bueno, que pero se ese llamó de Conocí en 2D también, en claro, el y documental este. del libro que era Chaser. Claro, ¿Les bueno, puedo por robar eso. un minuto No su me acuerdo hasta atención? los nombres de los perros. ¿Ves? De esos perros me acuerdo el nombre. Ahora me dicen el nombre y no me lo acuerdo muy bien. Aquí tengo otro hilito, si me permiten poner otro hilito. Dale. Diferencias, este es uno de Karen Goverall, imagínense, 2003 también, donde habla de diferencias médicas o problemáticas médicas y potenciales manifestaciones comportamentales. Yo eso tengo un libro entero. Ok, ok. Pues habría que Bueno, ver pero de qué año es tu libro, porque a lo mejor hay autores que están publicando sobre eso hoy. O sea, digo, No. largo. Mi libro es re viejo con lo que podemos llegar a encontrar ahora, no No, olvidate. se trata, no se pierdan, no se trata de ir a leer todo lo que tiene que leer un veterinario o no sé quién, no. Estamos tratar de buscar un hilo conductor de 4 artículos interesantes que nos puedan dar una cierta mirada sobre una temática, ¿no? Esa sería otra posibilidad. Que tiene que no sé ver los con libros de veterinaria, pero los libros de estudios suelen tener citados los estudios propios, los libros No, los de libros cualquier. veterinarios también. Así que, pero bueno, se pueden buscar ahí, me refiero. sí, se puede buscar allí. Em,
Si quieren yo me fijo, pero lo del libro va a ser bastante viejo. Yo me recibí hace bastantes años, aunque seguí comprando libros toda la vida, ¿no? Pero vos, Carmen, en esto que te llega a vos, ¿no habrá cosas más O sea, actualizadas? ahora sí, lo que me interesa es quizá lo que más me interesa poder aprovechar de ustedes es que me ayuden a elegir la temática. Y una vez que elijamos la temática, entonces ya hacemos la búsqueda específica, ¿no? No hacer la búsqueda aquí ahora porque no nos va a dar Sí, tiempo. es más largo. Pero sí Lo que temática, prefieran, porque si una yo vez la que vez uno sale, encuentre el hilo, dice, ok, ahora me pongo a sí, investigar, en 2 horas puedo sacar sí. Un hilo Eh, conductor. o sea, el hilo Nada, conductor también necesito. Luego, el que acabas de decir, la que te puede ayudar a para dónde ir o que elegir es Sole, con el tema del dolor y las manifestaciones, digamos, debe comportamental. de poderte elegir, claro, debe de poder eh, ayudarte a elegir mejor. Sí. Que yo un momento me preocupé por, o sea, no, por ejemplo, estoy leyendo uno 2015, mucho más tarde, ¿no? Indicadores clínicos de dolor musculoesquelético oculto en perros agresivos, por ejemplo. Ese está bueno. Ya no, digamos, nos saca del tema, a ver, nos saca del tema de la mirada, nos manda Sí, específicamente mucho más a lo que es, claro, este es dolor y otra agresividad, hilo. pero está Uno bueno. es mirada, otro es dolor comportamiento, ¿no? Sí, sí. Son dos hilos Bueno, distintos. eso también está bueno. Y también hay, creo yo, Mm. mucho para buscar y mucho de lo que te pasó, de lo que te pasó, digo, porque sos vos la que está, Carmen. Que hayas leído que hayas participado en los 4 y leído los 4 y yo sepa que por ahí Tere también los leyó y yo estoy medio perdido. Pero lo que te pasó esta vez que fue hacer eso, hacer la evolución de qué se supo, qué se sabe y cómo se aplica. Eso a mí me pareció súper interesante, sí. Sí. Otro hilito que tiene que ver con el dolor crónico, dice dolor crónico, estrés crónico. Cómo el dolor incide el estrés. Eso sería más o menos, seguiría siendo dolor comportamiento. Sí, y si te ¿Eh? fijas, por lo menos desde lo que, no sé del estudio porque no sé ni de qué se trata, pero desde lo que sabe uno, dolor crónico, estrés crónico y agresividad son como hermanitos que van de la mano. Correcto. Sí. Acordate siempre que el estrés crónico te mueve los umbrales del dolor, el dolor te mueve los umbrales del estrés crónico y los dos te mueven los umbrales de la agresividad. Ujú. Sí, lo que yo me Entrevistas, quedo pensando en esto, por eso estoy pensando con esto que están hablando, sí, porque obviamente no me puedo abstraer de mi formación de base, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasa es que si hablamos de esto, a mí me gustaría, de alguna manera, que podamos entender, aunque sea muy básicamente, o transmitirles, aunque sea muy básicamente, qué tipo de maniobras o de qué forma te das cuenta dónde está ese dolor. Porque hay cosas de la fisiología que vos por ahí crees que el dolor está en un lugar y en realidad es un dolor referido. Entonces, me parece a mí que meternos en el tema dolor es un tema que es apasionante, pero que es mucho más complejo que solamente entender, por ahí estoy confundida, ¿no? Pero digo, los estudios no nos van a estar hablando de cómo evaluarlo al dolor, porque hay cosas que son maniobras. no, No, pero se puede complementar, porque por ejemplo, si vos hablas de
vamos a tomar cosas que estén de moda hoy, que se vean hoy. Si vos hablas de cómo ves caminar a un perro o qué movimientos hace, vos podés complementarlo con sobre la camilla qué movimientos se le hacen al perro para saber si, yo qué sé, revisar las rodillas específicamente o revisar la cadera específicamente. Así que se puede complementar. Si tenés la explicación armada también tiene que estar para leer en algún lado. Me refiero, lo podés pasar como si fuera un estudio, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que yo estoy, a ver, estoy pensando de cómo se le puede dar un formato que todos, que sea objetivo, no sé cómo explicarlo. Mm, Que el formato tenga una objetividad en la evaluación. Porque hay cosas que, o sea, que yo te muestre cómo se hace una prueba de cajón mm, básica para ver cómo está la rodilla. Si vos no la, si yo no te la explico tocando y que sí, vos es muy difícil interpretarla. Pero, Estoy pensando en eso, estoy pensando en cómo transmitir eso. igual tiré un ejemplo así tirado de los pelos porque no sé No, es nada. que no Si a es un vos se te ejemplo tirado de los ocurre, si a pelos, vos es se que te no lo ocurre es. algo que funcione, está perfecto. O Yo sea, si estoy a vos se te ocurre algo pensando que funcione, en, mejor, tanto mejor. claro, yo estoy pensando, si vamos a hacer algo de neurofisiología del dolor y del estrés, por ahí sí quedarnos en esto influye en esto influye en esto, lo que dijiste vos, estrés, dolor, comportamiento. Y por ahí sí tener muy claro los porqués, ahora estoy como tratando de armarlo, ¿no? Tener muy claro los porqués de que una cosa influye en la otra e influye en la otra, ¿no? Entonces, te lo puedo hacer resumen fácil, dolor, liberas catecolaminas, liberaste cortisol es hormona del estrés crónico, vas a estar estresado, va a haber un problema de comportamiento. Que ese caminito lo tengamos bien claro y bien estudiado. Pero no sé si la valoración del dolor es que, está pero, para este grupo. pero, O pero es que sea, no es no por, no es el objetivo en absoluto. claro, O sea, por yo ahí sí el el, entender cómo funciona el tema, el pero objetivo no que la valoración creo del dolor. el objetivo que me plantearía y como comunidad de educadores, básicamente, o de gente que nos reúne el ser educadores caninos, aunque vengamos de distintas ramas, es no cómo se diagnostica y no cómo se trata el dolor, sino estar atentos a que esta relación existe, cosa que creo que todos estamos ya atentos, pero también tener un poquito más de conocimiento para tener más fundamento para poder insistir a la familia, al tutor, oye, por favor, lleva esto a revisión al veterinario, ¿no? Y incluso poder decir, ve a tu veterinario de cabecera, pero también no te olvides que esto sí es musculoesquelético, va para acá, si esto es digestivo, va para allá. Yo no sé lo que es, pero sea lo que fuere, va para aquí, va para allá. Tiene este destino, claro. Y yo creo que eso a nosotros como profesionales del campo de educación canina nos enriquece mucho, porque nos da eso que hemos dicho tantas veces, ¿verdad? Nos da como fuerza, fortaleza, fundamento de que no lo oí en redes sociales, con perdón de las redes sociales, ¿no? No me lo contaron en el parque, sino que lo he estudiado, ¿no? Sí. Entonces yo lo vería por ahí y efectivamente no sería el objetivo ni de lejos el diagnóstico, ni siquiera poder decir con exactitud Claro, lo que le no, pasa. yo ¿No? para que Tere nos explique cómo funcionaba, por ahí me fui de mambo con lo del ejemplo de la rodilla. Claro, y por eso Fue me quedé, demasiado porque me específico. No, quedé pero sí, pero Se regulando, entiende que o me sí. parece interesante, pero me parece que no es, No, obvio, sí,
sí te puedo decir cómo valorar, no sé, cómo valorar el paso de un perro, la forma de caminar, cómo valorar Claro, cosas pero simples. claro, No, es que y ni los siquiera, yo más no, que, no, no, yo diría los por qué de eso, más que, mm, a ver, si bien tenemos que afinar más el ojo, en definitiva tenés que afinar el ojo, como dice Carmen, lo suficiente como para decirle andar al veterinario, nada más. claro, Eh, claro, claro. Claro, sí, me intenté referir más a los por qué, que un veterinario te explique por qué tenés que llevarlo al veterinario, no decirte qué es lo que tiene. Exacto, exacto. Totalmente de acuerdo. Entonces, Claro. mientras ustedes hablaban y discutían sobre todas estas cosas interesantísimas, yo hice una lista que va desde el 2000, desde 1991. De momento ¡Ay, qué velocidad! llego hasta el Una 17. rapidez. Si quieren, yo sigo haciendo esta lista y hago una propuesta entera. A ver, espérate que las perdí. Una propuesta entera ahí por el grupo, poniendo un posible camino y luego hacemos una selección de esos 10 artículos, elegir 4 o 2 o 3, 3 quizá. ¿De acuerdo? Dale. Bueno, Yo sí. Y una que puede ser como una continuación, me quedé con lo del paso, una que puede ser una continuación es si existe algo de cómo evaluar los distintos pasos, el paso, el trote, el galope, lo que se llama la ambladura, que es ese paso, ese trote largo, que por ahí en eso está muy bueno el poder evaluar como educadores o como paseadores. por ahí no evaluar, sino identificarlos. Bueno, sí, Bien. eso. Claro, por ahí, para no, para. Vos digas, che, pará, Me tocaste una fibra que me duele. Yo esto tengo un no está cimarrón caminando uruguayo. bien. ¿Vos Yo tenés tengo un un qué? cimarrón uruguayo, un perro de raza cimarrón uruguayo. Sí. El cimarrón uruguayo, así como el fila, así como otras razas de la misma línea, amblan como paso natural. Amblar es mover las dos extremidades del mismo lado al mismo tiempo. Es el Y cuando pasuco. dice que eso es sinónimo de dolor, yo me agarro el corazón porque digo, ouch, me dolió. ¿Se entiende? Me duele que digan eso. ¿Quién dijo que eso es sinónimo de dolor? Por eso te digo, me duele que digan eso. La ambladura es un paso, puede que demuestre determinados cansancios, pero se da también en determinadas velocidades, porque es la manera del animal de gastar menos energía. Entonces, cuando un perro ambla tiene dolor, yo me agarro el corazón y digo, ¡au! Me mataron varias razas de un tiro. Y a los caballos también. No Y a los- sabía eso. y me duele el corazón cuando dice. Bueno, chiquillas, Así que nada, si quieren hablamos de la pobre No, andadura. porque los pasos son una buena fuente, pero si hay algún estudio que hable de los pasos, está bueno. No sé, me quedé con ese tema para evaluar dolor acuérdate, no puntualmente. es evaluar, no es evaluar, es solo Bueno, ser consciente de la identificar, relación. identificar, Ser identificar. Sí, consciente de la, yo iría más atrás incluso, ser consciente de la relación que existe entre. Que yo creo que ya lo somos, porque ya hicimos algunos trabajos sobre eso acá, pero podemos pero profundizar. siempre se puede, es lo que acabo de decir sobre los cursos que hago y sigo haciendo y voy a seguir haciendo sobre perros. Cuando vos volvés a ver lo mismo desde varios ángulos y presentado por distintas personas, te obliga a verlo desde distintos ángulos, aprendes mucho más. Sí, es Porque cierto. aprender más no es meter solo nueva información, es mejorar tu conocimiento. Y conocimiento e información no son sinónimos. Ver de vuelta lo mismo te hace entender a otro nivel. Cierto. Así que yo estoy a favor de rever, 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 rever 1000 veces, hasta entenderlo en serio y no solo repetir, eh, iba a decir nada, repetir muy superficialmente
frases que quedan bonitas y se aprenden demasiado rápido como para comprenderlas. Exacto. Bien, con esta frase, chicas, vamos a cerrar, que se nos pasó un poquitín la hora. No se Dale. vayan, voy a acabar la grabación primero. Nos vemos el próximo sábado. No se vayan.